Ellos rieron cuando el veterano arrastró madera profundo dentro del bosque y comenzó a apilar leña donde ninguna casa se alzaba. Un cobertizo en medio de la nada, dijeron, un refugio sin sentido para un hombre que ya no pertenecía en el pueblo. Nadie sabía que él no estaba solo almacenando madera. Él estaba construyendo un lugar para sobrevivir cuando la tormenta se negó a irse. Orrin Calder llegó cerca de Dooner Hollow mientras el invierno se asentaba en silencio. El tipo de frío que no gritaba, pero permanecía. Su vieja camioneta se arrastró por pistas congeladas entre ramas de pinos imponentes, crujiendo por encima como advertencias. Él no se detuvo en el pueblo. Él fue más lejos, donde las carreteras terminaban y los árboles se cerraban. El bosque le pareció más seguro a él que calles concurridas y luces parpadeantes. Junto a él se sentaba Sable, su pastor alemán, ojos oscuros, agudos y firmes, leyendo la tierra mucho antes de que el peligro se mostrara. Cuando Orrin salió, botas crujiendo sobre tierra cubierta de nieve, él lo sintió de nuevo, esa presión familiar en su pecho, la sensación de que algo malo venía lentamente, no de repente. La gente lo llamaría extraño. Ellos reirían. Pero cuando la tormenta se extendió y el pueblo se convirtió en una trampa, solo un lugar aún tendría calor. Leña seca y un hombre que se había preparado cuando todos los demás eligieron la comodidad sobre la precaución. Antes de que comencemos, por favor, denle me gusta, suscríbanse y díganos de dónde están mirando. Su apoyo verdaderamente significa todo para nosotros. La nieve se deslizaba ligeramente por las crestas del norte más allá de Dooner Hollow, delgada y gris como ceniza, asentándose sobre el bosque como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración antes de que algo sin nombre llegara. Orrin Calder conducía lentamente, ambas manos firmes en el volante gastado de su vieja camioneta, mientras los neumáticos crujían sobre grava congelada y hielo poco profundo. Él era un hombre alto, un poco más de 6 pies, de hombros anchos sin exceso de peso, construido de la manera en que los hombres eran formados por largos años de disciplina en lugar de comodidad. Su barba estaba bien recortada, oscura con motas de gris prematuro que habían aparecido después de su despliegue final, y su rostro llevaba líneas afiladas talladas por el clima, privación del sueño y hábitos aprendidos en lugares donde la vacilación tenía consecuencias. Sus ojos, aún azules y perpetuamente alertas, raramente se suavizaban incluso cuando estaba solo. Ellos escaneaban las líneas de árboles y claros abiertos con un instinto que nunca se apagaba completamente, el tipo que venía de sobrevivir cuando otros no lo habían hecho. La guerra no había dejado cicatrices visibles en su cuerpo, pero había grabado algo más profundo en su postura, una constante preparación, como si el mundo pudiera inclinarse hacia el peligro en cualquier momento. Junto a él se sentaba Sable, una pastor alemana adulta, cercana a los 5 años, grande y de constitución fuerte, con un pelaje grueso negro y fuego que desprendía nieve en pequeños grupos rodantes cuando ella se movía. Sus orejas se mantenían erguidas y expresivas, rotando constantemente para rastrear sonidos distantes, y sus ojos ámbar brillaban con una inteligencia aguda que se sentía menos como entrenamiento y más como memoria compartida. Sable no era ruidosa ni excitable. Ella se movía con propósito silencioso, músculos enrollados bajo su pelaje cola, baja y controlada. Ella había aprendido silencios naranja de la manera en que otros perros aprendían órdenes. Cuando su mandíbula se tensaba, ella lo notaba. Cuando su respiración cambiaba, ella ajustaba su posición sin instrucción. Para los extraños, ella parecía intimidante, pero para Orrin, ella era firmeza dada forma, un ancla viviente que lo mantenía arraigado al presente.
El camino se bifurcó justo antes de las últimas casas visibles de Dunar Hollow y Orin no dudó. En lugar de girar hacia el pueblo, él se dirigió más profundamente hacia el bosque, donde los pinos crecían gruesos y altos, sus troncos alzándose como pilares en una catedral abandonada por el tiempo. El aire cambió allí, se volvió más frío, más pesado, llevando el olor resinoso de savia y tierra húmeda. Sable levantó su cabeza, fosas nasales dilatadas, leyendo el bosque, de la manera en que Orin leía los patrones del clima. Esto no era retirada, era elección. Para la media mañana Orin había despejado una sección modesta de tierra cerca de una pendiente natural que bloqueaba lo peor del viento del norte. Él apagó el motor y se sentó quieto por un momento, escuchando. Ningún motor, ninguna voz, solo el viento abriéndose paso entre las ramas y el crujido distante de los árboles moviéndose bajo la nieve fresca. Sable salió de la camioneta primero, rodeando el perímetro con pasos medidos, nariz baja, confirmando lo que Orin ya sabía este lugar aguantaría. Él trabajó sin ceremonia. Cada movimiento llevaba economía nacida de la repetición en lugar de la prisa. Él midió distancias 2 veces, a veces 3 veces, clavando gruesos postes de madera profundamente en el suelo congelado con fuerza metódica. Los golpes del mazo resonaron suavemente, tragados rápidamente por el bosque. Él levantó vigas, no por apariencia, sino por resistencia, angulando la estructura para que la nieve se deslizara en lugar de asentarse, levantando el suelo lo suficientemente alto para mantener la humedad lejos. Para cualquiera que pasara, si alguien alguna vez lo hacía, parecería absurdo. Un leñero alzándose en medio de la nada, lejos de los hogares, lejos de los caminos, lejos de la ayuda. Por la tarde, una camioneta disminuyó la velocidad en el distante camino forestal. Orin no levantó la vista inmediatamente. Él no necesitaba. Sable ya había dejado de mover su postura, ojos firmes fijos hacia el sonido. El conductor era un hombre local de Dunar Hollow, de mediana edad, corpulento, abrigado en una chaqueta demasiado delgada para el frío. Él se asomó por la ventana, la curiosidad superando la precaución. Él rió una vez, un corto ladrido de incredulidad. Construyendo un leñero aquí fuera, el hombre llamó, planeando calentar el bosque. Orin finalmente se giró. Su expresión permaneció neutral y legible. Él no dijo nada. El silencio siempre había sido su respuesta a preguntas que no merecían energía. El hombre se rió entre dientes de nuevo, sacudió su cabeza y siguió conduciendo, ya componiendo la historia que contaría en el pueblo. Para la noche, más gente sabría. Para la mañana, ellos reirían. Orin continuó trabajando hasta que la luz se adelgazó y las sombras se estiraron largas a través de la nieve. Dentro de la estructura creciente, algo inesperado tomó forma. Detrás de las paredes exteriores apiladas diseñadas para leña, Orin enmarcó una habitación interior más pequeña, compacta, aislada, deliberada. No tenía espacio en exceso, ninguna decoración, solo lo que era necesario. Esquinas reforzadas, una plataforma baja para dormir, un área sellada para una estufa compacta. No era un refugio para la comodidad, era un refugio para la supervivencia. Al caer la noche, Orin encendió un pequeño fuego justo fuera de la estructura. Las llamas parpadearon débilmente, reflejándose en los ojos de Sable, mientras ella yacía cerca de sus botas, su cuerpo inclinado hacia afuera, custodiando incluso mientras descansaba. Orin miró fijamente el fuego más tiempo del necesario. El frío se arrastró hacia adentro, abriéndose paso por las grietas en sus recuerdos. Él pensó en otro lugar,
otra cordillera, donde el frío había llegado sin previo aviso y se había quedado demasiado tiempo. Él recordó unas manos que temblaban no por miedo, sino por exposición. Recordó cuán silenciosos se volvían los hombres cuando el calor fallaba. Esa noche le había enseñado algo que ningún manual de entrenamiento jamás cubrió, que el invierno no atacaba ruidosamente. Esperó paciente e indiferente hasta que la preparación se agotó. Sable empujó su rodilla suavemente, anclándolo. Orin exhaló, la tensión cediendo lo suficiente para evitar que el pasado lo arrastrara. Él apoyó su mano brevemente sobre su cabeza, sintiendo el calor sólido bajo su pelaje. «Buena chica», él murmuró, no como elogio, sino como gratitud. Sobre ellos, la nieve continuó cayendo ligera pero persistente. Orin miró hacia el pueblo invisible más allá de los árboles, sus casas agrupadas juntas en una frágil ilusión de seguridad. Él sabía lo que otros aún no entendían. Las carreteras se cerrarían, la energía fallaría, la gente esperaría demasiado, confiando en rutinas que solo funcionaban en inviernos suaves. Y cuando el mal tiempo no pasara, cuando persistiera, estirando días en semanas, estar cerca del pueblo significaría estar atrapado por él. Orin se levantó y añadió otro tronco al fuego. Su voz era baja, destinada solo al bosque para Sable, para los fantasmas de hombres que se habían congelado bajo un cielo que se veía tan tranquilo como este. «El pueblo no estará seguro», él dijo en voz baja, «no cuando el mal tiempo se quede». Sabel levantó su cabeza, orejas hacia adelante, como si oyera la tormenta formándose en algún lugar más allá de la oscuridad. El fuego crepitó una vez, luego se asentó, y en el bosque el hombre del que se habían reído siguió construyendo no un cobertizo para madera, sino una promesa que él tenía la intención de mantener. La mañana llegó en Dunar Hollow bajo una tapa de nube gris opaca, del tipo que presionaba bajo contra los tejados, y hacía que incluso calles familiares se sintieran más pequeñas. La nieve continuó cayendo ligera, pero persistente, y el viento cambió lo suficiente como para borrar los cantos de pájaros de los árboles. El silencio inquietó a la gente más de lo que el frío jamás lo había hecho. Para cuando Orin Calder regresó al claro del bosque después de un viaje de suministros, el pueblo ya había comenzado a contar historias sobre él. Él lo sintió en la manera en que los motores disminuían la velocidad en el camino forestal, en la manera en que los ojos se demoraban un latido demasiado antes de apartar la mirada. Los rumores viajaban más rápido que las tormentas en lugares como Dunar Hollow. Algunos decían que él estaba construyendo un campamento para desaparecer. Otros susurraban sobre búnkeres, sobre hombres que regresaron de la guerra llevando sombras que nunca se fueron. Algunos rieron abiertamente, llamándolo el tonto que pensaba que la madera apilada en el bosque podría salvarlo cuando el invierno verdaderamente llegara. Orin no respondió a nada de ello. Él apiló su leña con cuidado, levantando cada tronco como si importara lo cual sí importaba. La madera estaba seca, partida limpiamente y elevada sobre pallets gruesos que él había recuperado y reforzado. Él apiló las capas cuidadosamente, dejando estrechos canales de aire para que la humedad no se asentara. Sobre ellos, el techo inclinado que él había diseñado atrapó la nieve y la desprendía eficientemente de la manera en que él había diseñado una vez refugios temporales en lugares donde el clima mataba más rápido que las balas. Esto no era obsesión, era memoria traducida en estructura. Dentro del cobertizo, la habitación interior tomó forma más clara. Orin forró las paredes con aislamiento recuperado y barrera reflectante, costuras del techo con paciencia deliberada. Era pequeña, apenas suficiente para un hombre y un perro, pero era eficiente, compacta y fuerte. El espacio se sentía menos como un escondite
y más como el corazón de toda la estructura latiendo silenciosamente detrás de la madera apilada que lo enmascaraba. Él lo había construido de esa manera a propósito. Los refugios que parecían obvios invitaban preguntas. Los refugios que parecían extraños invitaban a la burla, y la burla mantenía a la gente a distancia. Sable permaneció cerca mientras Orin trabajaba sus movimientos deliberados y económicos. Ella estaba alerta, pero no agresiva, sus orejas rotando constantemente mientras rastreaba el bosque y los sonidos distantes de vehículos. Cuando alguien se acercó al claro a pie esa tarde, ella notó mucho antes que Orin. Su postura cambió, cuerpo angulándose sutilmente hacia el sonido cola, baja y firme. Orin siguió su mirada y vio una figura emergiendo entre los árboles. Maren Quill se detuvo a varios metros de distancia, con cuidado de no abarrotar el espacio. Ella estaba en sus finales 30, alta y delgada con una complexión de Rares moldeada por años de caminatas por terrenos difíciles en lugar de cualquier rutina de gimnasio. Su cabello castaño rojizo oscuro estaba recogido en una trenza práctica escondida bajo una gorra de servicio forestal, y su rostro llevaba la calma curtida de alguien que había aprendido a leer paisajes más que personas. Pecas espolvoreaban su piel pálida, y sus ojos, verdes, agudos, observadores, se movieron rápidamente sobre la estructura sin juicio. Ella vestía una chaqueta de guardabosques pesada, botas rosadas, y se portaba con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a ser escuchado cuando las cosas iban mal. He estado oyendo hablar de ti, ella dijo, su voz firme, no poco amable. Difícil no hacerlo dado lo pequeño que es este pueblo. Orin no dejó de trabajar inmediatamente. Él terminó de colocar el último tronco en su lugar, luego se enderezó y la enfrentó. De cerca, su altura y quietud le daban una presencia imponente, pero su expresión permaneció neutral. La gente oye lo que quiere, él respondió. Maren asintió una vez, sus ojos parpadeando brevemente hacia Sable antes de regresar a la estructura. Ellos usualmente lo hacen. ¿Te importa si echo un vistazo más de cerca? Orin dudó solo un momento antes de hacerse a un lado. Permiso concedido sin palabras. Maren se movió lentamente, inspeccionando los postes, el ángulo del techo, el suelo elevado. Ella se agachó para examinar el flujo de aire debajo del pallet, apartó la nieve de una junta para comprobar su sello. Su ceño se frunció más no con preocupación, sino con reconocimiento. Esto no es un cobertizo, ella dijo finalmente, no de la manera en que la mayoría de la gente construye uno. No, Orin respondió, él no elaboró. Maren se enderezó encontrando sus ojos. Tú te estás preparando para algo. Oren mantuvo su mirada en silencio más tiempo del que la mayoría de la gente estaba cómoda. La pausa no era una táctica, era hábito. Él había aprendido hace mucho tiempo que el silencio revelaba más sobre otros de lo que las palabras jamás lo hicieron. Maren no lo apresuró. Ella simplemente esperó, manos descansando holgadamente a sus lados, aliento empañando débilmente en el aire frío. La madera es solo la cáscara, Orin dijo al fin. Necesito un lugar que aguante cuando todo lo demás no lo haga. La expresión de Maren se suavizó, no con lástima, sino con comprensión. Los pronósticos no coinciden con los patrones, ella dijo en voz baja. Estamos viendo un sistema lento formándose al norte de la cresta. No violento aún, pero terco. El tipo que persiste. Orin asintió. Él ya lo había sentido en sus huesos en la manera en que el viento llevaba peso en lugar de velocidad. El pueblo no está listo para eso, él dijo. No, Maren estuvo de acuerdo. La mayoría de ellos nunca lo están. Ella se fue no mucho después,
Pero su visita persistió en los pensamientos de Oren. Esa tarde, él hizo otro viaje al pueblo por suministros. La tienda general zumbaba con conversación baja que se atenuó cuando él entró. Caras se giraron, algunas curiosas, algunas cautelosas. El dependiente, un joven delgado con ojos nerviosos, registró la compra de Oren sin comentarios. Pero Oren captó fragmentos mientras él se giraba. Él es el que construye esa cosa en el bosque. Sí, como una especie de fuerte. La tormenta no será tan mala. Nunca lo es. Afuera, Sable esperaba junto a la camioneta, su aliento exhalando en nubes lentas y firmes. Oren apoyó una mano brevemente contra su hombro antes de subir. «Que hablen», él murmuró. El viento se levantó esa noche, haciendo vibrar las ramas superiores de los pinos. La nieve cayó más fuerte, aunque aún sin furia. Oren trabajó tarde a la luz de la linterna, reforzando las uniones, sellando los bordes, verificando las medidas 2 veces. La repetición lo calmó. Cada tarea completada empujó el ruido del pasado más lejos. Sable se mantuvo cerca, ocasionalmente levantándose para reposicionarse cuando el bosque se movía de una manera que a ella no le gustaba. Cerca de la medianoche, los faros parpadearon brevemente. A través de los árboles alguien había pasado conduciendo, lo suficientemente curioso para verificar, pero no lo suficientemente valiente para detenerse. Las orejas de Sable se levantaron, su cuerpo tenso. Oren se detuvo, escuchando. El vehículo siguió. Él exhaló lentamente. Dentro de la habitación interior, Oren probó la pequeña estufa por primera vez. La llama prendió rápidamente, limpia y controlada. El calor se acumuló en el espacio compacto, eficiente y reconfortante. Él se sentó en el borde de la plataforma para dormir, hombros finalmente relajándose mientras el calor se filtraba en sus músculos. Sable se acomodó a su lado, su cuerpo pegado, compartiendo calor sin necesidad de invitación. Oren miró fijamente las paredes de metal mientras los recuerdos amenazaban con aflorar. Otro refugio, otra noche fría, otra promesa susurrada en la oscuridad. Él cerró sus ojos y se enfocó en el presente. El sonido de la respiración de Sables, el zumbido constante de calor, el conocimiento de que esta vez él había hecho todo lo que pudo. Afuera, Dunar Hollow dormía inquieto, inconsciente de que su sensación de seguridad ya había comenzado a agrietarse. El pueblo creía que el invierno llegaba ruidosamente anunciado por tormentas que exigían atención. Oren sabía mejor. El frío más peligroso era el tipo que se asentaba en silencio y se negaba a irse. Cuando él finalmente se acostó, la cabeza de Sable descansaba contra su muslo, sus ojos medio cerrados, pero alertas. Oren apoyó su mano en su cuello, sintiendo su calor y fuerza. «Estamos listos», él dijo suavemente, no como una declaración, sino como un consuelo. El bosque respondió con un largo y bajo gemido de viento a través de los árboles. En algún lugar más allá de la cresta, algo lento y pesado continuó formándose. La tormenta no llegó con drama, llegó con paciencia. En el primer día, la nieve se espesó lo suficiente como para ralentizar el tráfico y el sonido amortiguado, del tipo que hacía desaparecer los pasos y convertía las carreteras familiares en conjeturas cautelosas. La energía parpadeó en las luces de Dunar Hollow, atenuándose y regresando como si no estuvieran seguras de si pertenecían. Oren notó el cambio antes que la mayoría de la gente, no por el cielo, sino porque el viento perdió su inquietud y ganó peso. Sable lo sintió también. Ella se mantuvo más tiempo en el borde del claro, nariz levantada, leyendo el aire con un enfoque que bordeaba la inquietud. Para el segundo día, el viento se volvió afilado e impredecible,
cortando de lado a través del bosque y rompiendo ramas débiles de sus troncos. Un pino alto cayó a través del camino del este que conducía al pueblo, sus raíces arrancándose libres con un sonido como hueso rompiéndose. Otro cayó cerca de la vieja gasolinera, aplastando el dosel de combustible y sellando las bombas bajo hielo y madera. Para la tarde, la estación estaba vacía. Combustible del generador silencioso ido. Oren oyó la noticia crepitar a través de una radio de mano que él guardaba para emergencias. Él lo apagó antes de que la charla pudiera espiralizarse en pánico. En el tercer día, el mensaje que todos habían estado esperando finalmente llegó. No una advertencia de ventisca, no órdenes de evacuación, solo un aviso austero, condiciones invernales severas prolongadas, riesgo de deslizamiento de tierra a lo largo de la cresta sur, infraestructura eléctrica comprometida, riesgo de incendio aumentado de sistemas de calefacción temporales. Las palabras eran clínicas, casi educadas, pero su significado era brutal. Dunbar Hollow ya no era un pueblo esperando que pasara el mal tiempo. Era un contenedor sellado llenándose lentamente de riesgo. Oren se paró en el borde del bosque, mirando hacia donde el pueblo se sentaba invisible más allá de los árboles. Él imaginó hogares llenos de leña húmeda, apilada demasiado cerca de estufas, cables pasados por la nieve, a generadores fallando, niños tosiendo mientras el humo espesaba habitaciones no construidas para la desesperación. Él había visto este patrón antes, solo los uniformes eran diferentes, y las montañas llevaban otro nombre. Sable se apretó contra su pierna, su cuerpo cálido y sólido, anclándolo en el presente. Para la tarde, Maren Kill llegó de nuevo, esta vez sin pretensiones. Ella se veía diferente a como lo había hecho días antes. La calma en su postura todavía estaba allí, pero estaba tensa, estirada delgada por la responsabilidad. La nieve se aferró a su chaqueta, su trenza soltó hebras de cabello castaño rojizo, escapando y pegándose a sus mejillas pálidas. Sus ojos eran más agudos ahora, bordeados de urgencia. «Hay una familia en la ladera», ella dijo sin saludar. «Pendiente norte». El camino colapsó después de que el segundo árbol se cayera. Su sistema de calefacción falló anoche. Oren no preguntó cuántos. Él no preguntó por qué nadie más iba. Él ya sabía las respuestas. Él miró al cielo, observando las nubes asentarse bajas y tercas. Luego a Sable, quien se había girado hacia Marin en el momento en que ella habló. «El pueblo no está estable», Marin continuó. «Poderes cortando y saliendo. Alarmas de humo sonando por todas partes. No puedo traerlos de vuelta de forma segura. Y no confío en que los caminos aguanten». Oren asintió una vez. «Nosotros vamos ahora». Ellos se movieron rápidamente sin movimiento desperdiciado. Oren empacó cuerda, linternas, mantas térmicas y un saco de leña seca sellado en lona. Él se colgó un abrigo pesado sobre sus hombros y apretó sus guantes. Pasta sable, vibrando con energía controlada, sus uñas haciendo clic suavemente contra la nieve compactada mientras ella esperaba la orden que no necesitaba oír. La ladera era peor de lo que Marin había descrito. La nieve se deslizaba irregularmente, ocultando terreno roto bajo una suavidad engañosa. La casa se asentaba torpemente en la pendiente, una pequeña estructura construida décadas antes, nunca destinada a enfrentar un aislamiento prolongado. Oren vio el problema inmediatamente. La ventilación de la chimenea estaba cubierta de hielo. El humo no tenía a dónde ir. Dentro el aire ya sería peligroso. La familia consistía de tres, una mujer llamada Liza Bell, su hijo Rowan y su padre Edric Hale. Liza estaba en sus tempranos 30,
delgada hasta el punto de la fragilidad, con cabello castaño oscuro recogido en un nudo suelto que había comenzado a desmoronarse. Su piel era pálida y ojos hundidos demasiado grandes para su cara, reflejando tanto agotamiento como una terca resolución. Ella se movió con eficiencia tranquila, del tipo nacido de la necesidad en lugar de la confianza. Rowan, de 8 años, era delgado y de rasgos afilados, sus mejillas enrojecidas por el frío y la exposición al humo, ojos vidriosos, pero alertas. Adric, un hombre en sus finales 60, era alto, incluso encorvado. Su complexión nervuda, su barba larga y blanca, enredada con escarcha. Años de trabajar al aire libre habían tallado líneas profundas en su rostro, pero la edad y el frío lo habían ralentizado, dejando sus manos temblorosas mientras él intentaba mantener la estufa viva. Sable entró primero, nariz baja cola, firme inmediatamente evaluando la habitación. Oren siguió su presencia, llenando el pequeño espacio sin abarrotarlo. Él se movió a la estufa, extinguiéndola con velocidad practicada, abriendo ventanas a pesar del frío para despejar el aire. Liza lo observó con esperanza cansada. «No puedes quedarte aquí», Oren dijo con calma. «No esta noche». «¿Pueblo?», Lisa preguntó, ya sabiendo la respuesta. «No seguro», Marin respondió. «Tenemos otra opción. La decisión no tomó mucho tiempo. La desesperación tiene una manera de clarificar las prioridades». Ellos empacaron lo que pudieron llevar y regresaron a la tormenta. El viento se había levantado de nuevo, no violento, sino implacable, del tipo que agotaba la fuerza sin anunciarse. Orin tomó la cuerda guía asegurada alrededor de su cintura. Sable moviéndose adelante, eligiendo caminos donde la nieve se mantenía firme y el suelo no cedía. Rowan apretó la mano de Marin, su otra enterrada en la manga de su abrigo. Adric se apoyó pesadamente en el hombro de Oren, el orgullo puesto a un lado para la supervivencia. Cuando ellos alcanzaron el claro del bosque, la estructura se mantuvo esperando sólida y sin pretensiones bajo la nieve acumulada. Liza lo miró con incredulidad. «Esto es un cobertizo». Oren no la corrigió. Él abrió la puerta y los guió adentro. El calor golpeó inmediatamente, contenido y eficiente. La habitación interior se reveló no como un escondite, sino como un refugio. Lisa cubrió su boca, lágrimas resbalando libres sin sonido. Rowan se hundió al suelo, presionando sus palmas contra la madera como si confirmando que era real. Adric cerró sus ojos, respirando profundamente, el temblor en sus manos cediendo. Ellos se quedaron durante la noche. Oren racionó el calor alimentando cuidadosamente la estufa lo suficiente para mantener el calor. Sable yacía cerca de Rowan, su cuerpo una barrera viviente contra el frío, permitiendo al niño descansar su cabeza contra su costado. Afuera la tormenta continuó tranquila y cruel. Para la mañana la noticia se había extendido. Otro golpe llegó antes de que Oren terminara de reforzar el soporte occidental. Un hombre del pueblo se paró en el borde del claro, vacilante. Él era ancho y de mejillas corpulentas, en carne viva por el frío, ojos enrojecidos por el insomnio. Él se presentó como Calder Rowe. Ninguna relación, su voz gruesa de vergüenza. «La estufa de mi vecino se encendió anoche», él dijo. «El departamento de bomberos no pudo pasar. El sheriff dice que se queden donde están, pero la gente tiene miedo». Oren miró más allá de él hacia los árboles, luego de vuelta a Sable. La decisión se asentó en su pecho con un peso familiar. «Tráelos», él dijo. Para la tarde, Dunar Hollow había cambiado, no en apariencia, sino en función. El pueblo ya no era el lugar más seguro para esperar. El bosque, una vez burlado,
Se había convertido en refugio. Orin se paró en el borde del claro mientras la nieve continuaba cayendo, lenta e implacable. Sable se sentó a su lado, ojos fijos hacia afuera, observando la próxima ondulación en la tormenta. Esto no ha terminado, Maren dijo en voz baja, uniéndose a él. No. Orin estuvo de acuerdo. Solo se estaba poniendo cómodo. La noche colapsó rápidamente de la manera en que lo hacía cuando las tormentas decidieron dejar de fingir. La nieve cayó espesa y pesada, ya no a la deriva, sino impulsada, llevada de lado por el viento que gritaba a través del bosque como una hoja trazada sobre hielo. Los árboles gimieron bajo la tensión, sus ramas rompiéndose en informes agudos que resonaron y se desvanecieron en el blanco. La visibilidad se redujo a un puñado de pies, e incluso el sonido pareció perder su dirección. Orin se movió a través de la tormenta con restricción practicada, cada paso medido, cada pausa deliberada. Su alta figura se inclinó ligeramente hacia el viento, hombros cuadrados debajo de su barba de abrigo pesado, ya poniéndose rígida con hielo. Sable se adelantó a él una veta negra y fuego contra el blanco. Su cuerpo poderoso, bajo y eficiente, orejas pegadas hacia adelante, mientras ella probaba el aire entre ráfagas. Ella se detuvo abruptamente, ladrando una vez corto, agudo, inconfundible. Orin siguió su mirada y vio movimiento donde movimiento no debería haber habido. La mujer estaba encorvada baja, su abrigo apretado alrededor de sus hombros, su aliento saliendo en ráfagas de pánico. Ella estaba en sus finales 20 o tempranos 30, altura promedio, pero delgada hasta el punto de la fragilidad. Su cabello rubio oscuro pegado a su cara por la nieve derretida. Su piel era pálida, casi gris, y los labios de luz de tormenta teñidos de azul por el frío. Agarrados a sus lados estaban dos niños, ambos pequeños, ambos temblando violentamente. La mayor, una niña de unos 10, intentó mantenerse erguida, su mandíbula apretada de una manera que hablaba de valentía forzada. El más joven, un niño no más de 5. 5 lloró débilmente, sus sollozos desgarrados por el viento, antes de que pudieran formarse completamente. Maren los alcanzó primero agachándose al nivel de los niños, sus manos enguantadas firmes mientras ella hablaba. El nombre de la mujer era Elena Frost. Su voz temblaba mientras ella intentaba explicar cómo habían dejado su cabaña cuando la energía falló y el humo llenó las habitaciones de madera húmeda, quemándose demasiado rápido. El camino hacia el pueblo había desaparecido bajo el hielo y las ramas caídas. Ella había elegido el bosque porque era familiar, porque ella lo había caminado una vez con mejor clima, porque el miedo a veces elegía mal cuando era presionado. Orin no perdió el tiempo en explicaciones. Él tomó al niño en sus brazos sin dudar, el niño ligero y aterradoramente frío, y asintió para que Maren ayudara a Elena y a la niña. «No vamos a regresar al pueblo», él dijo sobre el rugido del viento. «Sígueme, quédate cerca». El viaje al cobertizo se sintió más largo de lo que jamás lo había sido. El bosque se movía y la nieve se difuminaba, borrando puntos de referencia y convirtiendo la distancia en conjeturas. Orin mantuvo una mano en la cuerda enrollada alrededor de su cintura, la otra apretada alrededor del niño, cuyos pequeños dedos agarraban su cuello con fuerza desesperada. Sable se movió adelante y atrás de nuevo, verificando caminos, corrigiendo ángulos, guiándolos a través del caos blanco con instinto infalible. Cuando el cobertizo finalmente emergió de la tormenta, se veía irreal, sólido, oscuro e inamovible contra la violencia a su alrededor. Orin abrió la puerta de golpe y los condujo adentro. El cambio fue inmediato y chocante. El viento murió en el umbral. El olor a madera seca y resina de pino,
Los envolvió como una manta. Calor controlado y paciente presionó de vuelta contra la piel de entumecido. Elena se desplomó de rodillas, manos cubriendo su cara mientras la niña miraba con incredulidad. El niño en los brazos de Orin dejó de llorar. Su cuerpo tembló una vez antes de que él se desplomara contra el pecho de Orin, exhausto. Sable tomó posición junto a la puerta, su cuerpo grande bloqueando los ojos de Draft, nunca dejando la entrada como si desafiando a la tormenta a cruzar esa línea. Orin se movió sin ceremonia. Él alimentó la estufa, ajustando cuidadosamente las ventilaciones, racionando el calor. Él repartió mantas, vertió agua, revisó dedos y mejillas por congelación. Sus movimientos eran calmados, eficientes, de la manera en que habían sido en otras noches. En otros lugares, cuando el caos se acercaba, cuando Elena finalmente encontró su voz, se quebró. Cómo supiste construir esto? Orin no respondió al principio. Él observó las llamas prender, observó el color regresar a los rostros de los niños, porque no quería ser sorprendido de nuevo. Él dijo finalmente. La radio crepitó en algún momento después de la medianoche, el sonido delgado y distorsionado. Maren ajustó el dial, su rostro tensándose mientras fragmentos llegaban. Un pequeño incendio había estallado cerca del extremo sur del pueblo, provocado por un calentador improvisado. Varias familias estaban siendo trasladadas, pero el camino principal estaba sellado por árboles caídos y hielo. Equipos de emergencia estaban escasos de personal, visibilidad cercana a cero. Orin escuchó, mandíbula apretada. La decisión se formó silenciosa pero firmemente. No nos vamos esta noche, él dijo. No de vuelta al pueblo. Cualquier otro que venga, nosotros los tomamos. Maren lo estudió por un largo momento, luego asintió. Yo correré la voz. Aquellos que puedan moverse con seguridad, yo los enviaré aquí. El cobertizo se llenó lentamente durante la noche. Primero vino Jonah Pike, un hombre de hombros anchos en sus 40 con una barba castaña espesa y manos agrietadas en carne viva por años de trabajo manual. Él llegó llevando a su anciana tía Marabelle Pike, una mujer pequeña con cabello plateado y piel profundamente arrugada. Sus ojos agudos a pesar del temblor en sus manos. Luego una joven pareja siguió, rostros en carne viva por el miedo, botas empapadas gratitud escrita en cada mirada. Orin los acogió a todos sin comentarios, reorganizando el espacio, manejando el calor, manteniendo el orden a través de una autoridad tranquila. Sable permaneció vigilante, cambiando de posición a medida que la gente llegaba, aceptando toques cautelosos de los niños una vez que Orin señaló que era seguro. Su presencia sola pareció calmar la habitación, su respiración constante, un recordatorio de que algo fuerte se interponía entre ellos y la tormenta. Cerca del amanecer, el viento se intensificó de nuevo, golpeando el cobertizo con furia renovada. La estructura crujió, pero aguantó vigas, flexionando exactamente como Orin las había diseñado. Él se paró en la habitación interior, escuchando, contando tensiones en su cabeza, de la manera en que una vez contó rondas entrantes. Cuando una ráfaga particularmente violenta golpeó, Elena jadeó, pero Orin no se movió. Él conocía el sonido del fracaso. Esto no era. Mientras la tormenta aullaba, Orin finalmente dijo la verdad. Él la había mantenido plegada muy adentro. Perdí gente, él dijo en voz baja, voz áspera pero firme. No a balas, no a bombas, al frío, a pensar que teníamos tiempo cuando no lo teníamos. Él miró los rostros reunidos, los niños envueltos en mantas, los ancianos respirando lentamente junto a la estufa.
No dejaré que eso vuelva a pasar. No aquí. Nadie rió. Nadie dudó. El cobertizo, una vez burlado, una vez malentendido, se mantuvo ahora como el único lugar que tenía sentido. Afuera Dunner Hollow, quemado y congelado en pedazos, atrapado por sus propias suposiciones. Dentro del bosque, una estructura construida de memoria y resolución resistió la noche. Cuando el viento finalmente cedió ligeramente y el cielo comenzó a palidecer, Orin apoyó su mano en el cuello de Sable. Su pelaje estaba cálido bajo su palma, sus ojos aún agudos. La tormenta no había ganado. Todavía no. Y mientras el cobertizo se mantuviera, tampoco lo haría el frío. La mañana llegó sin ceremonia, pálida y cautelosa, como si la tormenta misma no estuviera segura de si había terminado de hablar. La nieve aún caía, pero se deslizaba hacia abajo ahora en lugar de atacar de lado, y el viento se suavizó en algo que podía ser enfrentado sin apoyar el cuerpo contra él. El bosque exhaló. Por primera vez en días, el movimiento se sintió posible. Orrin Calder salió del cobertizo antes de que nadie más se moviera. Él se paró alto contra los hombros blancos cuadrados bajo su barba de abrigo, rígido de escarcha ojos escaneando la línea de árboles de la manera en que siempre lo hacían, alerta medida, nunca asumiendo seguridad simplemente porque la calma había regresado. Sable lo siguió, su pelaje negro y fuego cubierto de nieve, orejas rotando mientras ella leía los sutiles cambios en sonido y olor. Ella se movió con un ligero cojeo ahora, no por lesión, sino por agotamiento, músculos doloridos por horas de vigilancia. Aún así ella se mantuvo como una centinela, que entendía que el peligro a menudo esperaba hasta que el alivio se instalaba. Antes de que el sol subiera completamente por encima de la cresta, figuras comenzaron a aparecer entre los árboles. Merrin Quill los guió su postura firme, a pesar de la fatiga grabada en su rostro. Ella se había despojado de la rigidez de la distancia oficial. Ahora ella se movió como alguien guiando a supervivientes en lugar de hacer cumplir los límites. Detrás de ella vino una pequeña procesión, un anciano envuelto en abrigos desiguales, su figura delgada y encorvada. Una joven pareja aferrándose el uno al otro, sus rostros demacrados y ojos hundidos por el insomnio. Dos hombres tosiendo con dureza, manos apretadas a sus pechos. Después de noches pasadas quemando madera húmeda en habitaciones selladas, cada uno llevaba el miedo de manera diferente, pero todos lo llevaron la misma distancia hacia la delgada columna de humo que se elevaba del bosque como una promesa cumplida. Ellos se detuvieron en seco cuando vieron el cobertizo. Algunos miraron fijamente, como si esperando que se desvaneciera. Otros bajaron sus cabezas, la vergüenza parpadeando a través de rostros que Orrin reconoció. Estas eran las personas que habían reído, que habían disminuido la velocidad de sus camionetas para mirar fijamente, que habían sacudido sus cabezas y se habían contado historias sobre el extraño veterano escondiéndose en el bosque. Nadie rió ahora. Orrin no habló al principio. Él les hizo señas para entrar con un simple movimiento de su cabeza y se puso a trabajar de la manera en que siempre lo hacía, eficiente, silenciosamente, sin ceremonia. Él redistribuyó mantas, ajustó la estufa, revisó la respiración y manos y caras. Él descompuso las tareas en piezas manejables, asignando sin sonar como órdenes. ¿Quién traería agua de la nieve derretida? ¿Quién cuidaría el fuego? ¿Quién se sentaría y descansaría, les gustara o no? La gente obedeció sin discutir, agradecida por la estructura. Después de días de incertidumbre, Sable recibió toques vacilantes al principio, una mano enguantada descansando brevemente contra su hombro,
dedos rozando su pelaje grueso como si pidiendo permiso. Luego un niño se arrodilló y la abrazó sin restricciones, hundiendo su cara contra su costado. Sable parpadeó sus ojos a Orin una vez la más pequeña mirada de confirmación. Luego se acomodó, permitiendo que se apoyaran en ella. Su presencia arraigó la habitación de una manera que las palabras nunca podrían. Para el mediodía, la radio crepitó con señales más claras. Los caminos se estaban abriendo. Los equipos de emergencia finalmente estaban abriéndose paso a través de árboles caídos y hielo. El incendio cerca del extremo sur del pueblo había sido contenido. La energía permaneció inestable, pero los generadores estaban llegando a áreas críticas. Dunar Hollow, maltratado y humillado, estaba respirando de nuevo. A medida que la crisis inmediata se dio, algo más se arrastró en reflexión. La gente comenzó a mirar a Orin de manera diferente, estudiándolo con el tipo de atención usualmente reservada para mapas cuando uno se ha perdido. Un hombre dio un paso adelante del grupo, mejillas corpulentas ásperas, con barba de varios días, ojos enrojecidos. Él se aclaró la garganta torpemente. «Soy Harlem Beck», él dijo. «Dije algunas cosas. Todos lo hicimos». Él gesticuló vagamente hacia los otros. «Sobre ti, sobre este lugar». Orin encontró su mirada sin hostilidad. Harlan estaba en sus 50, ancho y fuerte, a pesar de la caída en sus hombros. Un comerciante de toda la vida, cuya confianza había sido sacudida por lo cerca que había estado de perder todo lo que pensaba que entendía sobre el invierno. «Lo sé», Orin respondió. Harlan tragó. «Tuviste razón». Las palabras cayeron más pesadas que una disculpa. Orin asintió una vez. Eso fue suficiente. Para la tarde, cuando las últimas advertencias de tormenta fueron levantadas y el primer vehículo de rescate fue oído en algún lugar más allá de la cresta, Orin reunió a todos dentro del cobertizo. Él no se paró por encima de ellos ni paseó como un hombre dando un discurso. Él se apoyó contra una de las vigas de soporte, sólida y modesta sable a su lado. «Este lugar funcionó porque estaba listo», él dijo. Su voz era tranquila, no fuerte, llevando sin esfuerzo. «No porque soy más inteligente que nadie aquí. No porque quería tener razón». Él hizo una pausa, ojos moviéndose sobre el grupo. «Yo construí esto porque he visto lo que sucede cuando la gente espera demasiado para prepararse. Cuando ellos confían en que las cosas se mantendrán normales solo porque siempre lo han hecho». Marin lo observó de cerca, reconociendo el momento por lo que era. No una confesión, no una demanda, un giro de la rueda. El invierno no necesita drama. Orin continuó. No necesita villanos ni héroes, solo necesita tiempo. Y si tú le das ese tiempo sin planificar, toma lo que quiere. Nadie interrumpió. Incluso los niños estaban callados. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron al borde del bosque, chaquetas naranjas Stark contra la nieve, Orin ayudó a coordinar la transición de vuelta al pueblo. Él no insistió en que nadie se fuera antes de que estuvieran listos. Él se aseguró de que cada uno tuviera leña seca, instrucciones claras, y un plan que contemplaba el fracaso tanto como el éxito. Él caminó con Marin mientras el último grupo partía, ambos observando el claro vaciarse lentamente. El pueblo regresó en pedazos. Las casas aún humeaban débilmente. Los caminos eran pasillos estrechos entre muros de nieve. Pero había movimiento, voces, hachas mordiendo el hielo, vida terca y familiar. En los días que siguieron, la gente regresó al bosque, no en pánico, sino con propósito. Ellos trajeron herramientas, madera, preguntas. Una mujer llamada Celia Rowan, alta y delgada, con cabello negro corto y manos callosas,
Llegó una mañana con un cuaderno y una intensidad tranquila. Muéstrame cómo angulaste el techo, ella dijo. Yo quiero construir uno antes del próximo invierno. Un joven padre preguntó sobre el flujo de aire. Un hombre mayor quería saber cómo elevar la madera sin soportes podridos. Orrin les respondió a todos paciente y preciso, enseñando sin predicar. Sable sanó rápidamente, su fuerza regresando a medida que la rutina reemplazaba la crisis. Ella siguió a Orrin a través del claro, aceptó golosinas de niños quienes ahora pronunciaban su nombre con reverencia, y reanudó su lugar a su lado, como si nada fundamental hubiera cambiado. Pero algo había. Para el final de la semana, Dooner Hollow tenía un plan, no solo para reconstruir, sino para prepararse. El cobertizo en el bosque permaneció en pie, no como un refugio de último recurso, sino como un recordatorio. La gente ya no lo llamaba extraño. Ellos lo llamaban inteligente. Ellos lo llamaban necesario. En la última mañana antes de que Orrin regresara completamente a sus rutinas tranquilas, él se paró en el borde de los árboles, mirando hacia el pueblo. El sol rompió a través de las nubes al fin, iluminando la nieve con brillo agudo. Sable se sentó a su lado, postura relajada pero alerta. Ellos recordarán, Maren dijo, uniéndose a él. No era una pregunta. Orrin consideró el aprendizaje de respiración cicatrizado del pueblo. Algunos lo harán, él dijo. Eso es suficiente. Mientras ellos se giraban de vuelta hacia el bosque, el cobertizo se mantuvo detrás de ellos, robusto y poco notable, haciendo lo que había sido construido para hacer, no una fortaleza contra la gente, una defensa contra la complacencia. Y en la calma que siguió a la tormenta, el hombre del que una vez se rieron caminó hacia adelante como el que otros eligieron seguir. No porque él les pidió, sino porque él ya había ido primero. A veces Dios no llega como trueno o fuego. A veces Él llega temprano a través de una advertencia que sentimos pero no podemos explicar, a través de manos que siguen trabajando, cuando otros ríen a través de una preparación que parece tonta hasta que la noche se vuelve peligrosa. El cobertizo en el bosque no era solo madera y clavos. Era un recordatorio de que Dios a menudo coloca sus milagros en elecciones ordinarias. La elección de cuidar antes del desastre, de prepararse en lugar de ignorar, de proteger no solo a nosotros mismos, sino a aquellos que quizás nunca conozcamos. En la tormenta, la gente buscó rescate, pero lo que los salvó fue la previsión, la fe en la responsabilidad y el amor expresado como acción. Quizás así es como Dios trabaja más a menudo, no quitando la tormenta, sino guiando a alguien a construir un refugio antes de que llegue. En nuestras vidas diarias, quizás no enfrentemos nieve y viento como Dooner Hollow, sino que enfrentamos otras tormentas, miedo, soledad, incertidumbre, pérdida. Y quizás el milagro no es que esas tormentas desaparezcan, sino que Dios coloca fuerza, sabiduría y compasión en alguien cercano o dentro de nosotros para soportarlas juntos. Si esta historia tocó tu corazón, toma un momento para compartirla con alguien que quizás necesite esperanza hoy. Deja un comentario abajo diciéndonos de dónde estás viendo y qué tormentas estás enfrentando. Y si tú crees en historias de fe, preparación y coraje tranquilo, por favor, por favor, suscríbete al canal para que podamos caminar estos viajes juntos. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar, fortalezca tu espíritu y te guíe a través de cada tormenta por delante. Que Él coloque calor donde hay luz fría, donde hay miedo, y paz donde hay espera.